Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre la necesidad de un acuerdo de nación para El Salvador para tener una estabilidad a largo plazo sobre las reglas del juego, sobre las cuales vamos a guiar todo nuestro accionar, todas las políticas públicas y cómo podemos hacer ahí, Luis Mario, para que pueda haber un acuerdo de nación, porque por lo menos yo con toda la gente que platico me dicen sí necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos despolarizar esta sociedad, bajarle el nivel de confrontación en los partidos políticos, pero también en la sociedad existe mucho esa confrontación, ¿verdad?, que los partidos políticos reflejan, ¿verdad? Pero ¿tú crees que en realidad es necesario y se puede llegar a un acuerdo de nación en el país? Sí, se puede, ya dimos muestras y lo mencionó claramente el doctor Pleiteza ya en los 90 con el acuerdo político que culminó con el conflicto y terminó el conflicto armado. Ese acuerdo fue un acuerdo esencialmente político que básicamente nos dio una nueva institucionalidad que lanzó y puso sobre la mesa la necesidad del respeto a los derechos humanos. Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, relanzó el sistema electoral y también impactó el sistema político porque la exguerrilla se transformó en partido político, subordinó a la Fuerza Armada, al Poder Civil, y eso fue fundamental. Pero los temas económicos, los temas sociales, los temas de la deuda pública no fueron objeto ni tenían por qué serlo de ese acuerdo político. ¿Qué sucedió después? ¿En qué momento los salvadoreños guardamos en un cajón la posibilidad y la cultura de dialogar, de debatir, de ponernos de acuerdo? Es lo que tenemos que descubrir a través de este nuevo sentimiento que todos tenemos, porque coincido contigo, Luis, que en distintos sectores y con quien uno conversa en distintos ámbitos, existe ese interés de conversar, de dialogar, de ponernos de acuerdo. El país, a partir del acuerdo de paz, tampoco fue ajeno a ejercicios de diálogo social y de acuerdos. Se han creado dos instituciones permanentes de diálogo social, el Consejo Superior del Trabajo, que surge en parte por el fracaso del Foro de Concertación Económico y Social, y se decide entonces incluir en el Código de Trabajo una entidad donde empresarios, sindicatos y gobierno dialogaran. Por mi trabajo me tocó a mí estar adentro del Consejo Superior del Trabajo 6 años, una dinámica interesante con los sindicatos, pero un problema por el tema de la representatividad. Los sindicatos todavía están trabajando por tener una sola representación y tener consolidada esa representatividad, pero nos sirvió para conocernos, para generar confianza, para hablar sobre temas determinados entre empresarios y trabajadores. Se crea en este gobierno el Consejo Económico y Social, que por naturaleza, en principio, a mí particularmente, no me agrada que el gobierno sea el que coordine porque limita la discusión entre los distintos sectores. Caso español, donde existe el CES, uno de los mejores en Europa, el gobierno no está, están solo los empresarios, los trabajadores y otros sectores, consumidores, cooperativistas, y han logrado muy buenos acuerdos. El país ha tenido también ejercicios temporales de acuerdos, comisiones para el tema de seguridad, para enfrentar la crisis financiera en el 2008, ha tenido también comisiones para la reforma política allá con el presidente Calderón Sol o para la reforma de salud con el presidente Flores, pero estos acuerdos temporales, ni estos ejercicios temporales, ni los ejercicios permanentes han tenido seguimiento o han tenido un impacto que realmente resuelva los grandes problemas. ¿Dónde está aquello que impide que nos pongamos de acuerdo? La polarización, creo que lo mencionaba muy bien el doctor, que parece ser una polarización hueca, porque cuando justo se estudia aquello que han aprobado los partidos durante los últimos 15 años en la Asamblea Legislativa, la mayoría se ha puesto de acuerdo en el presupuesto general del Estado, en las principales leyes, inclusive aquellas que uno u otro sector ve como anticuerpos por el ideario político que tiene, pero lo han aprobado. Entonces, cuando uno estudia los consensos legislativos, se da cuenta que en leyes importantes se ha tenido acuerdos. ¿Qué sucede entonces en ámbitos tan importantes como el de la seguridad pública, el de la deuda y finanzas del Estado, el tema del crecimiento económico, que no logramos ponernos de acuerdo?
Una razón que explique esto es que probablemente no hemos trabajado por mantener ese espíritu que el acuerdo de paz puso sobre la mesa de un diálogo continuo y permanente. No tenemos una institucionalidad sólida donde los actores hayamos desde hace 20 años continuado practicando el diálogo. En el caso español, para seguir con ese ejemplo, cuando lo visitamos, los que éramos miembros del Consejo Superior del Trabajo, nos dijeron los empresarios y los sindicatos españoles, miren, aquí no tomamos acuerdos, en un edificio de 9 plantas que tiene el Consejo Económico y Social. Aquí nos vemos semanalmente y generamos confianza. Conocemos nuestros problemas familiares, nuestros problemas de salud, nuestras aspiraciones. Los acuerdos se hacen fuera, pero botamos mitos y botamos paredes que probablemente ahora los salvadoreños hemos construido. No nos hemos dado la tarea de sentarnos en la mesa y conocernos, y fíjate que eso lo hemos podido comprobar en Aliados por la Democracia, donde hay desde organizaciones feministas hasta de trabajadores, empresariales, centros de pensamiento, donde encontramos un camino, una avenida común que nos llevaba a la reforma electoral, y ahí hemos podido, además de generar confianza, tener un engranaje que ha movido al poder político y logrado una reforma. Entonces, quizás la creación de esta institucionalidad que nos lleve al diálogo e identificar uno o dos aspectos en los que realmente podamos encontrar aspectos esenciales en los que nos podamos poner de acuerdo, sería fundamental para resolver este tema, ¿no? William, tú conoces de primera mano el CES, el Consejo Económico y Social Salvadoreño, viviste bastante todo ese proceso y tú nos decías, ya tuvimos unos grandes acuerdos importantes como son los acuerdos de paz. Luis Mario nos decía, el CES en España ha sido una buena opción. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no hemos tenido ese nivel de diálogo, que el CES era una de las opciones? ¿Y por qué no hemos logrado concretar esa mayor capacidad de ponernos de acuerdo como salvadoreños? Bueno, yo diría, ¿verdad?, que en términos de motivaciones, quizá el principal obstáculo que a veces se presenta para poder lograr acuerdos de nación, ¿verdad?, que enrumben al país, ¿verdad?, o a un país, quizá nosotros, el principal obstáculo generalmente se presenta es los intereses de corto plazo versus los intereses de largo plazo. O sea, realmente cuando uno negocia un acuerdo de nación, lo que está haciendo es anteponiendo de alguna manera, pues, o sea, los resultados de corto plazo a los resultados de largo plazo. Ahí hay los intereses particulares a los intereses nacionales, ¿verdad? Entonces, todos los procesos de diálogo bien conducidos, de alguna manera, tienen como característica fundamental que tienen un rendimiento muy alto. Ahora, pero el otro tema importante es contar con una adecuada metodología. El acuerdo de paz en El Salvador no solamente se caracterizó pues porque realmente había probablemente un cansancio, había un momento apropiado, pero además gozó de una metodología apropiada para su desarrollo. Gozó, me parece a mí, de alguna manera también de una arquitectura. Justamente en estos momentos se está haciendo una evaluación de qué es lo que ha pasado con el CES, ¿verdad? Porque ciertamente que fue una buena iniciativa. Nosotros, me recuerdo que ya en el informe sobre desarrollo humano de 2007 veníamos proponiendo justamente la necesidad, la ANEP lo había hecho también en los ENADES, ¿verdad? Pero en efecto, cuando uno examina el CES salvadoreño, por ejemplo, con los CES europeos, que es básicamente como la doctrina, llamémosle así, inicial de este tipo de instancias de diálogo, tienen una característica, ¿verdad? Y es que realmente en Europa los CES no son presididos por, en este caso, por ejemplo, funcionarios de gobierno de alto nivel. Básicamente, en algunos casos hay participación de funcionarios no de alto nivel y que tampoco ejercen la función de coordinación de los mismos, ¿verdad? Por otro lado, pues es importante asegurarse que haya una participación apropiada de sectores, por ejemplo, que estén en armonía con la agenda que se va a desarrollar.
En el caso del cese español, ellos son muy enfáticos en decir, miren, lo nuestro es el mundo laboral. O sea, en otras palabras, nos dicen, miren, hay una diversidad de problemas, por ejemplo, que hay que resolver para poder alcanzar el desarrollo. Pero en el caso específico de los consejos económicos y sociales, o por lo menos del nuestro, nos decían, miren, a nosotros nos interesa fundamentalmente lo que algunos académicos llaman la eficiencia laboral. ¿Y qué es eso de la eficiencia laboral? Mire, generar las condiciones apropiadas para que el país se enrumbe dentro de una trayectoria de mejoramiento sostenido de la productividad, el empleo y el poder adquisitivo de los salarios. Por supuesto, y todo eso vinculado también a una incorporación creciente de la población laboral a las redes de seguridad social. O sea, ellos tienen en realidad una agenda bastante acotada, tienen una metodología aprobada y por otro lado me parece a mí pues que a estas alturas también tienen ya una experiencia acumulada que ha hecho que personas que probablemente en un principio partían de descalificarse mutuamente, ahora básicamente incluso se han hecho amigos, porque esa es una de las grandes cualidades del diálogo, de los milagros que genera, que personas que aparentemente uno creía que realmente no tenían nada en común, comienza a conversar con ellas y a partir de esas diferencias comienza precisamente a construir esa nueva visión que en este caso estaría demandando la nación. ¿Y tú crees, William, que esto debería de reestructurarse, el CES, durante el próximo gobierno y que sería un esfuerzo que vale la pena seguirlo? Sin duda que vale la pena seguirlo. Yo sí creo que, yo estoy incluso convencido, ¿verdad?, por las conversaciones que hemos sostenido nosotros con los candidatos, por ejemplo, de los diferentes partidos políticos, que es una iniciativa que, por lo menos con todos los que yo he conversado, les interesaría continuar. Por supuesto, pues que yo diría casi que en todos los casos lo que he escuchado también es que buscarían hacer una reingeniería pues de lo que es el actual Consejo Económico y Social de El Salvador. Perfecto, vamos a un corte comercial. Y ustedes nos decían que, y Luis Mario en particular, que había que acotar tal vez a qué elementos serían los primeros, tal vez en los que podríamos ponernos de acuerdo. Profundicemos eso en el próximo bloque. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.